de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y le dijo: paz a vosotros. Entonces los espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestros corazones estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las cosas. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Amén. Gloria al Señor. Pueden sentarse. Esta tarde estamos, ¿verdad?, contentos, alegres. Y esta tarde quiero exponer este tema que se llama Él volverá. Diga conmigo: Él volverá. Él volverá. ¿Cuántos saben que Cristo va a volver? Amén. Él va a volver un día, Amén. ¿verdad? Y tenemos la esperanza, tenemos la confianza. Así como cuando resucitó, Jesús reapareció a los discípulos después de haber resucitado. Y qué importante, hermano, es cuando tú puedes ver algo sobrenatural. Jesús reapareció. Por eso es que los discípulos, escúcheme bien, todavía no podían entender, todavía no podían comprender cómo es que una persona cuando muere puede volver, resucitar y volver otra vez. Entonces, esto es algo sobrenatural, ¿verdad? Desafiando las leyes de la física. Así que Jesús va a volver muy pronto, y de esta manera Él nos hace ver y nos quita a veces, hermano, ¿verdad? Nos quita lo sorprendido, lo que no podemos entender. Jesús lo quita, lo arranca en nuestras vidas. Los discípulos no entendían, no comprendían, a pesar de que caminaron mucho tiempo con Jesús, 3 años, ¿verdad? Y no entendían estas cosas. Entonces, Jesús, el Hijo de Dios, fue aquel que vino, ¿verdad?, de lo alto para cumplir su misión aquí en la tierra. ¿Cuántos sabían eso? Jesús vino de lo alto para cumplir su misión aquí en la tierra. Quizás muchos se preguntan entre sí: ¿cómo es que alguien que ha sido rechazado, maltratado, injuriado, ¿verdad?, y que a pesar de eso le tuvieron que matar, crucificarle, quiera volver otra vez? Sí. Cuando una persona, hermano, ¿verdad?, es rechazada, cuando una persona no le aman, cuando una persona es maltratada, cuando una persona es ignorada, cuando una persona es golpeada, y cuando una persona, ¿verdad?, muere por causa del rechazo de la gente, entonces, ¿verdad?, no tiene ganas de volver a la tierra, y menos al lugar donde le sucedieron esas cosas. Pero estamos hablando de Jesús, el Hijo de Dios.
nosotros no hemos experimentado eso, ¿verdad? De que posiblemente usted ha sido rechazado, ha sido, ¿verdad?, golpeado o ignorado, pero usted no ha muerto y ha resucitado. Por eso es que no podemos hablar, ¿verdad?, de esa experiencia, porque Jesús la tuvo y Él tuvo que morir y resucitar y volver, reaparecer otra vez en Jerusalén, donde le habían rechazado, donde le habían maltratado, donde le habían injuriado, donde le crucificaron y le dieron muerte, y una muerte de cruz. Yo pienso que nadie volvería a ese lugar. Aun si usted fuese maltratado por cualquier persona, jamás volvería con esa persona. Si usted hubiese sido humillado, jamás. Entonces, pero Él es Dios. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios? Amén. Que Él resucitó, Amén. ¿verdad? Entonces Él va a volver, porque Él estaba dispuesto a volver a lo suyo. Quería recuperar lo suyo, ¿verdad? A los discípulos, porque no entendían estas cosas, no entendían lo que Jesús estaba haciendo en medio de ellos. Ellos estaban sorprendidos, y en medio de ese gozo, ¿verdad?, ellos estaban atónitos, hermano. No podían ni hablar de que estaban mirando con sus propios ojos aquel que había muerto, aquel que había entregado su vida, y ahora lo estaban viendo en carne, físicamente, ¿verdad? Lo estaban viendo a Jesús. Entonces, cuando alguien ve a alguien que se muere y luego lo vuelve a ver, hermano, ¿qué pensaría usted, hermano? Sí. Es un espíritu, es un fantasma. ¿Y cuántos saben que los espíritus no tienen carne ni tienen hueso? ¿Cuántos saben eso? Sí. Un fantasma tampoco tiene ¿qué? No tiene carne ni hueso. Sí. Entonces, si usted mira a alguien que había muerto, ¿verdad?, y va y lo toca, está todo aguadito, entonces es un espíritu. Sí. Y no tiene hueso, no tiene carne, córrele mejor. Sí. Entonces, Jesús regresó donde lo habían maltratado, donde lo habían golpeado. Y este es un acto, hermano, de admirarse. De admirarse. ¿Por qué, hermano? Porque no es un pequeño amor que Jesús tenía hacia lo suyo, hacia la humanidad, hermano, sino que es un amor grande. Diga conmigo, el amor de Dios es grande. Sí. A pesar de lo que le hicieron. No es como nosotros, hermano. Nosotros cualquier cosita, hermano, y se prende la mecha. ¿Sí o no? Sí. Se sube la chulula. Dice. No, que yo y que esto y esto, y ya empezamos hasta ahogarnos a veces, hermano, de coraje. Aquellos que lo están viendo, yo creo que han de decir, es cierto. Pero Jesús tiene un gran amor. Amén. Aleluya. ¿Sí? Y ese amor el Señor vino para que los discípulos, ¿verdad?, pudieran ver la luz, pudieran ellos entender, comprender estas cosas. Y Jesús lo miraba, lo observaba, y al último le dice, bueno, ustedes no pueden entender estas cosas porque a lo mejor no han muerto ni han resucitado, pero el amor es lo que rompe toda barrera. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que, porque Él es un Dios de amor que regresaría, ¿verdad?, para salvarnos. Jesús va a volver para rescatarnos, para salvarnos. Y Él nos va a llevar con Él para siempre. Entonces, si Jesús hizo todo esto, hermano, es porque todos nosotros vamos a tener una victoria. ¿Cuántos saben que vamos a tener la victoria, hermano? Amén. Aleluya. Tarde o temprano vamos a ser victoriosos. Amén. ¿Sí?
Así que vamos ahí en el verso 38. En el 38 dice Jesús, pero Él les dijo, ¿por qué estáis como turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. ¿Cuáles pensamientos, hermano? Ellos estaban turbados, ellos estaban con miedo. Y venían esos pensamientos, no puede ser posible que Jesús haya vuelto. Entonces, en vez de decir, eres tú Jesucristo, el Hijo del Dios viviente, eres tú el Dios, el que andaba con nosotros. Si eres de nosotros, pues quédate con nosotros. Y si no eres, pues no te queremos aquí. Sí. Pero ellos estaban turbados. Así como aquel que decía, ¿eres de nosotros o eres de nosotros? Sí, entonces, ahí estaba Jesús, hermano. Así que los discípulos estaban hablando de Jesús, y Jesús se apareció en medio de ellos, dice. Entonces, y les dijo, paz a vosotros. Digan conmigo, paz a vosotros. Paz a vosotros. Cuando alguien está turbado, cuando alguien está con miedo, siempre va a hacer falta la paz. Esas personas no van a tener ¿qué? Paz. Cuando hay miedo, no hay paz. ¿Sí? Cuando hay desesperación, no hay paz. Cuando está turbada una persona, no hay ¿qué? Paz. El mundo, ¿cómo se saluda, hermano? Para decir paz. Levanta los dos deditos y dice paz, amor y paz. ¿Verdad? Entonces, el mundo así demuestra que tiene esa paz, que tiene ese amor. ¿Y nosotros cómo lo vamos a demostrar, hermano? En medio de la prueba, en medio de la tormenta, en medio de la depresión, ¿verdad? Tú tienes que tener paz, hermano. Tienes que tener el gozo del Señor. No como el mundo tiene esa desesperación, ese temor. Tu deber es tener la paz del Señor, hermano, y poder decir, en mi corazón vive Cristo. Y si está pasando esto, hay paz en mi corazón, porque es más grande el que está conmigo que el que está en este mundo. Se llama Jesús de Nazaret, el que nos da la paz, el que nos da la vida. Aleluya. Jesús había andado con sus discípulos por 3 años y ellos no entendían todavía aún estas cosas. Estaban espantados y Jesús les tuvo que decir, paz a vosotros, usted necesita tener paz. Hay gente que se le olvida. ¿Quién eres tú aquí en la tierra? ¿Qué eres tú? Aquí en la tierra tú eres una sierva, tú eres un siervo de Dios. Y el hecho de que no podamos ver a Jesús físicamente, eso no quiere decir que tú no puedas adquirir la paz que Jesús nos dio. Jesús te dice, mi paz os dejo, mi paz os doy. ¿La dejó Jesús, sí o no? Entonces esa paz reina en los corazones de los cristianos, reina en nuestras vidas, reina en la iglesia, reina en tu hogar. Amén, aleluya. Esa paz siempre debe permanecer en ti. Porque la paz te va a ayudar en medio de la lucha, en medio de la tormenta, en medio de la prueba, en medio de la tristeza. La paz es la que nos ayuda. Pero que sea del Señor. Mas sin embargo, mire cómo estaban los discípulos. Necesitaban paz. Estaban perturbados, estaban espantados, atemorizados. Todo el mundo se espantaría, hermanos, de saber, ¿verdad? Si alguien muere. ¿Sí? Si una persona muere por ahí que usted conozca, hermano, en ese tiempo, y usted lo mira cómo muere esa persona, y usted dice, bueno, pues esa persona ya murió, pero ¿cómo es posible que estoy mirándolo otra vez? Entonces usted tiene que saber que ese es un espíritu.
Es un espíritu, ¿verdad?, del enemigo que está mirando ahí. Entonces, ¿quién no se va a asustar? Que usted haya ido al sepelio y haya mirado que lo enterraron y que no respiraba, que estaba más muerto que muerto. Y ahora usted cuando va y lo mira y se lo encuentra por ahí, de frente a frente. Es un espíritu, hermano. Así que nadie soportaría eso, hermano. ¿Sabe por qué mucha gente no puede ver las cosas bien, hermano? Los discípulos, mire, no estaban viendo bien las cosas porque estaban atormentados, porque estaban atemorizados. No podían ver, porque ellos decían, es un espíritu, y era Jesús mismo. Dígale que está a su lado, hermano. Está viendo lo que va a hacer Jesús. Dígale, ¿estás viendo lo que Jesús va a hacer? Dígale. A lo mejor usted dice, no veo nada. Los discípulos no veían nada, porque estaban turbadas sus mentes. Ellos solamente estaban atemorizados. Y cuando uno está atemorizado, ¿qué mira, hermano? Te imaginas cosas malas y te hacen mirarlas. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué no puedes mirar nada, hermano? A lo mejor porque no estás espantado, porque no estás atemorizado. Es por eso que no puedes ver nada. Pero cuando alguien, hermano, está atemorizado, mire, se lo mandan al desierto, lo mandan allá al bosque y lo dejan en lo oscuro, hermano. Usted va a ver cualquier cosita, le va a tomar forma y le va a dar miedo. Que si es una ardillita que pasó por ahí, usted dijo, se me apareció un dinosaurio. Y era una ardillita. Sí. Entonces, ¿por qué no ven nada? Porque cuando alguien está espantado, mire, cuando alguien está espantado, dígale al que está a su lado, mira monos con qué, con tranchetes o trinchetes. Mira monos. Entonces, el miedo no es bueno, hermano. ¿Por qué? Porque por el mismo miedo te puedes quedar y puedes morir. Entonces, por eso Jesús les dijo, usted tiene que tener paz. Ustedes no tienen que tener miedo, no deben de ser temerosos. Pero es que si no me alcanza, Señor, pero es que si no puedo, pero es que... Tranquilo. Jesús te dice, yo tengo la solución. ¿Cuántos creen que Jesús tiene la solución? Amén. Así que cuando Jesús miró la condición de ellos, que venía a su corazón esos pensamientos, porque del corazón salen los pensamientos que no. ¿Qué piensa usted cuando algo va mal, hermano? Luego se imagina muchas cosas. Y Jesús miró lo que había en su corazón. ¿A cuánto le gustaría que después de que alguien muere, le dijeran, ¿sabes qué? Ya murió fulano de tal. El cuarto donde él dormía está desocupado. Allí murió en la cama, pero no derramó mucha sangre. Lo único que le quedó al muertito es que le quedó los ojos saltados por fuera y la lengua por fuera. Usted iría a dormir a ese cuarto, hermano. Sí. Cuando ya apaga la luz, iban a venir los pensamientos. ¿Verdad que nadie pudiera dormir en ese cuarto? ¿Por qué? Porque hay espanto, hay horror. Iba a venir en los pensamientos del corazón, iba a decir, o usted lo haría. A ver cuántos son valientes. Miren, se acabaron los valientes. Aquí ya está el cuarto para que duerma todas las noches. Creo que nadie querría dormir en eso. Mas sin embargo, Jesús se le apareció y
Y yo pienso que el temor que tenían los discípulos era el mismo temor del cual estamos hablando, de una persona que muere y tú miras la condición que murió y dónde quedó. Usted no se atrevería, o sea, se quedaría como en shock. No puede ser posible. Pero no sabía que en realidad Jesús vino, la reivindicación, quiere decir la segunda, ¿verdad?, venida, el segundo encuentro que tuvieron los discípulos con Jesús, es que reapareció a los discípulos. Usted no puede decir que a mí me reaparece mi abuelita de hace 80 años, todavía se me vuelve a reaparecer. No, eso es un espíritu maligno. Hay gente que dice, es que yo vi a mi tío, yo vi a mi abuela, vi a mi papá, vi a mi mamá, vi a fulano de tal. Esos son espíritus. Eso es un engaño, son pensamientos que salen ¿de dónde? Del corazón. Entonces, por eso el profeta dice, engañoso es el corazón. ¿Quién lo que conocerá? Porque engaña, te mete temor, ¿sí?, te mete miedo, te mete tentación, ¿sí? Y dice, bueno, si está la tentación ahí, lo primero que te va a poner es decir, hazlo, que aún no pasa nada. Por eso mucha gente cae en el error. A pesar de que conoce a Dios, cae en el error. Y ahí es cuando la gente empieza a mirar, ¿verdad?, que de esos pensamientos, malos pensamientos, ¿verdad?, había algo que le estaba haciendo daño. Así que todo eso, hermanos, son espíritus vagando, ¿verdad? Entonces Jesús, en el verso 39, les tuvo que decir, hermano, hey, yo no soy fantasma, yo no soy espíritu. ¿Sí? Jesús les tuvo que decir, mire que les dijo, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. O sea, él estaba afirmando. No es lo que tú piensas en el corazón, no es lo que tú estás imaginando. Yo soy el mismo Jesús que anduve caminando con usted. Señor, pero esto nunca lo habíamos visto. Es más, ni en la historia lo han experimentado la gente. ¿Cómo no vamos a estar espantados? Entonces Jesús le dice, miren mis manos, miren mis pies, yo soy el mismo. ¿Qué más dice? A ver, ¿cuántos están aquí? ¿Qué le dijo? Diga conmigo, palpar. ¿Qué es palpar? No dije palpar, no. Tocar, tóqueme. Y ve, dice, porque un espíritu no tiene ¿qué? Carne ni hueso, como veis que yo tengo. Así que todos esos espíritus que mucha gente mira, que dice que ha visto y que ha vuelto acá, hermano, son espíritus y no tienen ¿qué? Carne ni hueso. Tienen carne ni hueso. Entonces por eso Jesús le dijo, tóqueme, mire, yo tengo hueso, yo tengo carne, yo soy el mismo, porque yo soy la resurrección. Si viniese Jesús en este momento, ¿qué iba a hacer usted? ¿Correría a tocarlo? ¿Se quedaría como los discípulos? Jesús puede reaparecer si Él quiere. Pero es que no puede aparecer, pastor. ¿Por qué? Porque la palabra dice que le veremos allá en las nubes. Solamente es la única vez que le vamos a ver allá, en la reaparición, ¿no? Jesús puede venir a un hombre de Dios. ¿Sí? Puede venir, pero tiene que estar lleno del Espíritu Santo. Tiene que ser un hombre fiel a Dios. Jesús no viene con cualquiera, hermano. Jesús vino, mire, no vino a los reyes de Israel, no vino a los fariseos, no vino a los sacerdotes de ahí de Israel, hermano. Jesús vino ¿con quién? Con los suyos, con los que caminaron con Él, con los que le fueron fieles, con los que a veces ni comían cuando Jesús los traía evangelizando la palabra.
que Jesús vino a ellos. Jesús podía haber llegado, ¿a dónde? A la casa de Lázaro. ¿A dónde más? Con el chaparrito llamado Zaqueo. Podía haber llegado. Pero él llegó con los que andaban más metidos con él. Aunque no comprendían estas cosas, porque eran asuntos sobrenaturales. Bien, entonces Jesús, ¿verdad?, está siempre esperando que nosotros entendamos, hermano. Mire, cuando nosotros muramos, si llegamos a morir, Jesús nos está diciendo a nosotros, mire, cuando ustedes mueren y cuando resuciten ustedes, iremos a tener huesos, carne como Jesús. Cuando dicen amén, se acaban los amén, hermano. Si Jesús murió y resucitó, y tuvo hueso y tuvo carne, entonces si nosotros morimos y resucitamos, iremos a tener hueso y carne. ¿Alguien ha leído por allá, verdad, los huesos secos? ¿En dónde está Ezequiel qué? 35, 34, 40 y 10, 37, 39. ¿Qué dijo? Le dijo Dios, mira, dile a estos huesos, huesos secos, huesos muertos, ¿vivirán estos huesos? Solamente tú lo sabes, Señor. Háblale esos huesos. Y de repente empezó a mirar que esos huesos se juntaban, cada hueso con su hueso, cada tendón con cada tendón, cada carne con cada carne. Entonces Jesús nos estaba mostrando ahí que Jesús venía y le decía, yo soy Jesús. A veces, miren, hay gente que necesita, hermano, que Jesús se le reaparezca para que pueda entender estas cosas, para que pueda comprender que hay un Dios todopoderoso, hermano, porque hay mucha gente que cree en Jesús, hermano, pero a su manera. Pero nosotros creemos, aunque no le vemos, aunque no le conocimos como los discípulos le conocieron, creemos que el Dios Todopoderoso todavía está sentado a la diestra de Dios Padre y que Él es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios. Así que nuestro Señor asevera, ¿verdad?, que un cuerpo resucitado no es un espíritu sin cuerpo, sino que tiene que tener cuerpo, tiene que tener ¿qué? Hueso, tiene que tener carne. Así que la presencia de carne y hueso prueba que Jesús resucitó en cuerpo. ¿Cuánto lo creen? No era solamente un espíritu, no era, como dice la gente, un alma en pena, no, resucitó en cuerpo, carne, huesos. No se trataba de una alucinación, sino que era real, hermano. Porque hay mucha gente que dice, hermano, se me aparece allá gente, pero esa gente está alucinando, diciendo, es que miré esto y esto y esto, hasta lo juran a veces. Entonces Jesús siempre va a aparecer en cuerpo, no va a ser así como cualquier cosa. Entonces ahí los discípulos, dice la palabra, que estaban ahí atemorizados, y Jesús extendió su mano, ¿verdad?, y le dijo, tóquenme, mírenme, yo soy el mismo. Mire, si Jesús no se hubiese levantado, escúcheme bien, hermano, si Jesús no se hubiese levantado de la tumba, si Jesús no hubiese resucitado, entonces esto sería una reencarnación. Si Jesús no hubiese resucitado, el mundo, todos nosotros hubiéramos dicho de reencarnación. A esto se le llama reencarnación. Y estaríamos bajo una doctrina, bajo una enseñanza como falsa.
Si Jesús resucitó, entonces a eso no se le llama reencarnación. Y hay mucha gente que dice, es la reencarnación, y no es cierto. ¿Cuánto creen que Jesús resucitó, hermano? Entonces, ese cuerpo resucitado no es corruptible ni está sujeto ya a la muerte. Sí. No está sujeto. Cuando alguien resucita, hermano, ya no va a estar sujeto a ¿qué? A la muerte. Cuando nosotros ya resucitemos, si Cristo no viene, pero cuando venga, hermano, y resucitamos, la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Porque tenemos ya vida eterna. Amén. Ya no hay. ¿Por qué? Porque Jesús venció a la muerte. ¿Cuántos lo creen, hermano? Así que en un cuerpo resucitado es caminar a través de Jesucristo, hermano, en la voluntad. Usted no puede decir, mira, es que Jesús también, ¿cómo es que puedo caminar entre las aguas? Cuando usted va al río, cuando va al mar, hermanos, no puede caminar sobre las aguas, porque sus huesos pesan, porque su carne pesa, y más si está elevado de 120 libras para arriba. ¿Verdad que nos hundimos? Pero Jesús era de carne y hueso. Y Jesús estaba desafiando las leyes físicas, violando las leyes físicas, que Él, como el Hijo de Dios, podía caminar sobre las aguas. Usted puede ir a un río y no puede caminar. ¿Por qué, hermano? Porque necesita tener un cuerpo, ¿cómo? Glorificado. ¿Sí? Con hueso, con cuerpo, con carne. Jesús al venir, hermano, Él puede caminar por donde sea. ¿Por qué usted cree que los ángeles pueden andar por donde ellos quieren andar? Porque son celestiales. ¿Podrá un hombre de Dios caminar sobre las aguas? Se acaban los amigos. ¿Podrá un hombre de Dios caminar sobre las aguas? Jesús dijo, todas las cosas que yo he hecho, ustedes harán mejores cosas que yo. Pero ahí estamos desafiando las leyes físicas. Así que antes de resucitar, el apóstol Pablo analizó sobre la resurrección, sobre el cuerpo resucitado. Porque muchos, a veces, miren, dentro de la iglesia no entendemos esto. Hay gente que está en la iglesia, hay gente que no entiende este proceso. Y Pablo analizó esto, hermano, antes de resucitar el cuerpo. Pablo analizó esto. Vamos a ver un poquito allá en 1 Corintios capítulo 15. Gloria al Señor. 1 Corintios capítulo 15, verso 35 y el 58. Los jóvenes deberían de traer su palabra, hermano, y estar leyendo, atentos. Gloria al Señor. Verso 35, ¿qué dice, hermano? ¿Lo encontró? Amén. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Cómo? ¿Con qué cuerpo qué? Vendrá. Cuando usted resucite, ¿con qué cuerpo va a venir cuando vengamos a reinar con el Señor? ¿Cómo va a venir, hermano? Así que, hermanos míos, dice el 58, amados, estad firmes y constantes, creciendo como en la obra del Señor, siempre sabiendo que vuestro trabajo no es que no es en vano. Diga conmigo, nuestro trabajo no es en vano. Entonces Pablo analizaba estas cosas.
Pablo estaba metido, hermano. A veces Dios te dice cómo tienes que hacer la cosa, pero no lo entendemos. A lo mejor quieres investigar y cuando te pones a investigar, ya haces otra cosa, ya te olvidas y dejas esas cosas. Mira, hay gente, hermano, escúcheme bien, que no analizan la palabra del Señor, porque están tan llenos de qué hacer, están tan ocupados, piensan en otra cosa, pero menos en la palabra del Señor. ¿Cómo analizar? ¿Cómo estar sirviendo la obra del Señor? ¿Cómo estar firmes? ¿Cómo estar constantes? ¿Cómo estar creciendo en la obra del Señor? Si yo le pregunto todas esas cosas a la iglesia, ¿cuántos están firmes en el Señor, hermano? Amén. ¿Cuántos están firmes en el Señor? Amén. ¿Y dónde estaba el martes? Se acaban no mamá. Porque aquí hay dos cosas, dice, estar firme y ¿cómo? ¿Qué quiere decir la palabra constante, hermano? Siempre, todo el día. Sí. O sea, tiene que estar firme, pero tiene que estar constante. No nomás decir, es que estoy firme, pero ¿qué pasó? No estás haciendo. En tu vida no estás haciendo ¿cómo? Constante. Por eso es que Pablo analizaba esto. Creciendo siempre ¿en dónde? En la obra del Señor. Una persona, hermano, nunca va a crecer si no está bien metido en la obra del Señor. Imagínense una persona que la pasa durmiendo. Irá a crecer en la obra del Señor. Imagínense una persona que siempre está trabajando, que siempre está ocupando y no está trabajando en la obra del Señor. ¿Va a haber crecimiento? No hay. Imagínense una persona que hace muchas cosas, pero menos está en la presencia del Señor, menos. Entonces no puede crecer. Por eso Pablo dice creciendo en la obra del Señor. Y cuando tú haces todas estas cosas, Pablo dice, no, todo esto que tú estás haciendo no está siendo en vano. Hay un resultado para ti, hay un crecimiento espiritual. Dos cosas que el Señor, ¿verdad? Cuando reapareció, cuando vino, hermano, las cosas más grandes que Él hizo, hermano, es que Jesús murió por todos nosotros y que también resucitó por nosotros. Dos cosas importantes: murió por nosotros y resucitó por nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermano? Amén. Así que la resurrección para muchos es difícil comprender todo esto. ¿Qué es lo que se tiene que comprender? La resurrección. Muchos no entienden, ¿verdad? No debería causar dudas sobre la realidad de la resurrección. Eso es lo que estaba pasando por los corazones de los discípulos. Tenían dudas. Decían, ¿será o no será el Señor? Entonces, esos son los pensamientos que vienen. Así que esto se puede entender como una semilla. Miren, cuando usted siembra una semilla, o tiene una semilla, y usted la planta, la siembra, ¿qué es lo que usted tiene que pensar? Que va a dar fruto, que va a recibir, que va a levantar, ¿qué? Cosecha. Pero usted siembra una semilla y tiene duda. Y duda y dice, pues no sé. ¿Cómo que esta semillita pues me va a dar fruto y me voy a levantar cosecha? Así estaban los discípulos. Tenían que ver grandes cosas. Así que esa es la resurrección, hermano. Porque hay gente que está viviendo en incredulidad. Hay gente que dice, bueno, siembro esa semilla, pero no sé si va a haber cosecha. Pastor, es que vienen tiempos malos y va a pasar esto y todo esto, y que todo esto nos va a hacer esto y nos va a afectar a todo eso. Tranquilo. No adelanten las cosas que no son como si fueran. Porque hay gente que habla mucho, ¿no? Me voy a morir de hambre. Y ahora es cuando más la gente tiene más alimento y hemos subido de peso que no.
vamos a tener para esto? Entonces hay mucha gente con incredulidad acerca de la cosecha. Ya se nos olvidó quién es el que cuida nuestras vidas. Ya se nos olvidó quién es el que sacia, ¿verdad?, de alimento vuestra boca. Se nos olvida a veces quién es el que te está dando a ti, bendiciendo. Y todo esto pasa, hermanos. Los discípulos miraban todo esto. Entonces los vivos resucitarán en un cuerpo que no está sujeto a la muerte. Diga conmigo, los vivos. Cuando resucitemos y morimos, ¿verdad?, ya no vamos a estar sujetos a qué. Entonces no es en vano. Diga conmigo, no es en vano. Porque no tiene caso, ¿verdad?, que usted apenas va resucitando y va caminando ahí, cruzando la calle, y se lo lleva otro carro y ya murió. ¿Verdad que no? O sea, ya no estamos sujetos a qué. A la muerte. Porque hay promesas de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. O sea, ¿cuál es el chiste, verdad? Que usted resucite y que saliendo un soldado le troce la cabeza con una hacha. Pues no. Verso 40 a 41, vamos. ¿Qué dice la palabra? Ahí donde estamos, Lucas 24. Verso 40 dice: y diciendo esto, les mostró las manos y los que le tuvo que mostrar. Otra vez le dice: miren, estas son mis manos, estos son mis pies. Y como todavía ellos, de gozo, porque estaban gozosos de ver al maestro, no lo podían, ¿qué? No creían, diga. Y estaban como maravillados. Les dijo, Jesús les dijo una pregunta ahí. Estaban maravillados, estaban gozosos. Les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Si yo le pregunto, ¿los fantasmas comen? ¿Ustedes han mirado ahí cuando va al buffet chino a los fantasmas y comen y comen? Si comieran, nos ganaron toda la comida. ¿Usted ha visto a los espíritus que están comiendo un bistec asado? ¿Verdad que no? Pero Jesús lo hizo, hermano, para que ellos vieran, ¿verdad?, que Jesús no era un fantasma ni era un espíritu. Sí. Le hizo esa pregunta: ¿tienen algo que comer? ¿Alguien tiene algo que comer esta noche? Miren, todos se quedan callados. ¿Alguien tendrá un filete de pescado por ahí? ¿Alguien tendrá una langosta en el brasero así y poder ir a su casa y comérnosla con mantequilla y miel? Sí. Jesús les dijo: yo soy el mismo. Entonces, ¿alguien tiene algo que comer? ¿Dónde? Aquí. Esta noche usted está comiendo palabra de aquí, palabra viva. Y si usted no le pone miel y no le pone mantequilla, hermano, pues porque no le gusta en su paladar. Pero cuando usted le pone atención, cuando usted le pone, ¿verdad?, ese sazón, en ese paladar, dice: pues como que a esta langosta le falta el limoncito. ¿Sí? Entonces Jesús les dijo: ¿tienen algo que comer? ¿Habrá alguien que tenga que comer esta noche? No se preocupe, no voy a ir a cenar con usted. Ya mi esposa me hizo un arroz con 2 tilapias. Sí. Así que no le hizo para usted tampoco, porque usted no me invita. Usted arranca y sale todos los domingos, nunca me invita. Así que, miren, ellos no podían creer y estaban maravillados. Y les dijo: ¿tienen algo que comer? Y ahí, pues, miren, cuando los discípulos se convencieron de que Jesús era el mismo que andaba con ellos,
Porque Jesús pidió compartir la cena con ellos. Esta noche, comparte la cena. Dile a Jesús: Señor, tengo hambre. Antes de que tú te sientas a cenar, comparte la palabra. Dásela a tu hijo, a tu hija. Así que la naturaleza del cuerpo de Jesús, ¿verdad?, se confirma con el hecho de que comió algo. Porque un espíritu, decíamos, no come, un fantasma no come comida tampoco. Eso lo tuvo que hacer Jesús para mostrarnos a nosotros que también resucitaremos al igual como Cristo. Entonces, ¿están entendiendo la resurrección? ¿Están entendiendo la pregunta que también Pablo dice? ¿Cómo resucitaremos en aquel día? Y aquí Jesús le estaba enseñando a los discípulos y le está enseñando a la iglesia cómo vamos a resucitar. ¿Cuánto dan gloria a Dios por ello? Amén. Gloria a Dios. Verso del 41 al 45, vamos. Entonces dice, le dieron parte de un pez asado. ¿Qué le dieron, hermano? Pez asado. Un pescado asado, ¿verdad? ¿Y qué más? Y miel. Y un panal de Un miel. panal de miel. Y él comió. Y él lo tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de ¿quién? Moisés. De Moisés, en los profetas, en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las ¿qué? Las escrituras. Las escrituras. Primero le dieron ¿qué? Pescado. De comer. Comió pescado. Y le dieron un ¿qué? Un panal. De miel. ¿Cuántos han comido la miel de un panal? Imagínense, le dan un panal con avispa. Pero ahí el Señor le dijo. Entonces dice ahí el verso 45, hermano, que abrió el entendimiento para que comprendiesen las que. Mire, hermano, hay gente ahorita dentro de las iglesias que no tiene entendimiento, que necesita venir Jesús para poder tener entendimiento. Y Jesús muchas veces ha venido, pero la gente ignora a Jesús, así como los judíos lo ignoraron. Los judíos no quisieron nada con Jesús. Hace falta que venga Jesús para que abra el entendimiento de muchos cristianos que están dentro de la iglesia, hermano. Porque estar dentro de la iglesia no es solamente, hermano, cumplir y ya, no, hermano, es una responsabilidad. Amén. Pablo dijo, hay que estar constante, hay que estar firmes y constantes. Amén. Hay que trabajar en la obra del Señor. Sí. Usted puede decir que yo estoy firme en la iglesia. No, pero hay que estar constante. Hay que trabajar para la obra. Amén. Esa es la diferencia. Entonces, ¿por qué les abrió el entendimiento, hermano? ¿Por qué? Porque estaban haciendo una iglesia solamente una rutina. Rutinariamente, hermano. Si usted cree que, mire, hay gente que viene a la iglesia, hermano, y dice, yo voy a cumplir con el Señor. Y es todo. ¿Pero qué cumple? Jesús, Pablo dice, estar firmes y constantes, trabajando en la obra del Señor. ¿Sí? Y no penséis que todo lo que estás haciendo es en vano. Entonces, ¿se dan cuenta por qué hay mucha gente, hermano, que tienen cerrado su entendimiento? Los discípulos tenían ese problema y Jesús tenía que abrir ese entendimiento, porque venían cosas grandes para ellos. Y si ellos iban a seguir sin entendimiento, esa promesa, ese poder del Espíritu Santo no iba a venir a ellos.
¿Se da cuenta por qué hay mucha gente que no está llena del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque su entendimiento está abajo. Vamos adelante, gloria al Señor. Amén, aleluya. ¿Cuántos están aquí, hermano? Amén. Den el aplauso a Cristo. Les abrió el entendimiento, dice el 45, para que comprendiesen qué, hermano. Las escrituras. Hay gente que está en la iglesia y no comprende la Escritura. Necesita que el Señor les abra ¿qué? El entendimiento. Porque si no se abre el entendimiento, no van a entender ¿qué? Las Escrituras. Así hay mucha gente dentro de las iglesias. Entonces, ahí estaba el Señor hablando, ¿verdad? Refiriéndose a la Escritura. Verso 46, vamos a. Y les dijo: así está escrito, y así es necesario que el Cristo ¿qué? Padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Les abrió el entendimiento. ¡Wow! Ahora sí entendemos, Señor. Ahora sí comprendemos, Señor. Sí, porque si no lo comprenden, ¿cómo van? Yo ya ahora estoy por irme. ¿Cómo van a entender la promesa que les voy a dejar, que enviará el Padre hacia vosotros? ¿De qué les va a servir que ustedes estén encerrados ahí en la iglesia? Los 120 ahí reunidos, ¿de qué va a servir? Si su entendimiento, si no pueden entender las Escrituras, ¿de qué sirve? Es que necesitamos hacer, venir cada domingo, cada sábado, aquí a reunirnos, pero si no hay entendimiento, si Jesús no ha abierto vuestro entendimiento para entender las Escrituras, de nada sirve. Ustedes tienen que prepararse, dice el Señor. Así que Jesús les dijo: así está escrito, ¿verdad? Y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitare de los muertos al tercer día. Así que esa era la parte del plan del Señor: morir, ¿verdad? Crucificar, pero también resucitar al tercer día. Esas eran las dos cosas importantes. Aún el salmista David decía: mire, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángel. O sea, Jesús fue rechazado, lo mataron, pero era necesario que Jesús reapareciera a los suyos para que tomaran ¿qué? La unción, el poder, para seguir en el camino del Señor. Así que Jesús vino a predicar el Evangelio. Diga conmigo: Jesús vino a predicar el Evangelio. ¿Qué Evangelio? Para el arrepentimiento y el perdón de pecado. Todo eso lo hizo el Señor. Verso 47, ya casi cerramos. ¿Y qué dice? Y que se predicase ¿qué? En su nombre, ¿el qué? El arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando ¿desde dónde? Jerusalén. Él vino a hacer eso.